Y comenzamos este programa charlando en familia, hablando de meritocracia, Rodrigo. Esto es Charlando en Familia. Y bueno, Rodrigo, este título que le pusiste, porque la responsabilidad es de él, ¿eh? Meritocracia. Vivimos en un mundo donde la gente cree que por sus méritos puede conseguir las cosas. Ah, ya veo por dónde vas arrancando. Ahora, cuando miramos desde el punto de vista histórico, meritocracia es un concepto que se levantó mucho a partir de la Revolución Francesa, que es un concepto que también ya lo manejaban los chinos. ¿Los chinos también? Sí, Confucio, toda esa gente ya hablaba del meritocracia. ¿Qué quiere decir meritocracia? Mérito es la capacidad de alcanzar las cositas por tus méritos. Por tus méritos. Cracia es gobierno. Democracia. Claro, gobierno de los méritos. De los méritos. Que era en definitiva lo que ocurría por eso te hacía mención a Napoleón Bonaparte, fue propulsor de todo esto. Mirá. Que hacía referencia a que en sus épocas no se gobernaba por los méritos, se gobernaba ¿por qué? Por la sangre. Claro. Porque los reyes ¿cómo gobernaban? Se hacía, la democracia surge en función de la elección. Claro. ¿No? Pero el gobierno, cuando uno asume cosas de gobierno, la meritocracia es gobernar en función de tus actitudes para alcanzar las cosas. Exacto. Que hay un par de países europeos, ahora no me acuerdo bien los nombres, que gobiernan mucho la meritocracia, o sea, tus méritos alcanzar las posiciones de gobierno. Claro. No necesariamente vos gobernás un país, hay gente que gobierna empresas. Están a cargo de empresas, sobre todo las estatales, cuando vos te encontrás que son, y en la gran mayoría de los países latinoamericanos nos encontramos con que las empresas estatales gobiernan la corriente eléctrica, el agua, muchas las telecomunicaciones, por ejemplo en Uruguay esas empresas, sí. Y generalmente no lo gobiernan los méritos, sino lo gobierna el sistema político. Hablo del Uruguay específicamente, ¿no? Nadie puede alcanzar ahí, soy el CEO de UTE. Pero igual se busca la persona que tiene los méritos como para eso. La persona más idónea, podríamos decir. La más idónea, pero se pone en función de la política, básicamente, en Uruguay. Claro. Porque está gobernado por políticas y hay directorios que manejan eso. Ahora, yo no quiero hablar porque no me interesa hablar de la meritocracia como forma de gobierno, sí. ¿No? Pero sí hay un concepto, que es lo que yo quiero también transmitir, es trabajo fuerte, hago un mérito y entonces voy a alcanzar las cosas. Trabajos demasiado fuertes y hoy en este mundo no alcanza. No necesariamente, si vos trabajás arduamente, porque hay una historia que a mí me gustó hace muchos años que la escuché y dice, mira, para irte bien en la vida lo que tenés que trabajar son muchas horas y con mucho esfuerzo. Sí. ¿Qué hizo el hombre? Agarró un pico, una pala y empezó a hacer un agujero. Conclusión, trabajó mucho, se esforzó mucho, pero no logró nada. Claro. O sea, hizo un agujero muy profundo. Porque si vos no tenés un objetivo, si vos no tenés simplemente el mérito de decir, yo porque hice mi esfuerzo lo voy a alcanzar. Ahora, cuando lo llevo al mundo de vista espiritual, y es un concepto que lo traemos arraigado desde el catolicismo, pensamos que la salvación tiene que ver con el mérito. Yo me porté bien por lo tanto voy al cielo. Y Dios me tiene que estar escuchando porque le estoy dando algo a la persona, no dejo a alguien que me pida algo que le dé, humanamente soy una persona intachable, todos me aplauden, por eso tengo que ser salvo. Exacto, y eso es un mérito, o sea, y la Biblia dice claramente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que no somos salvos por nuestras obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nuestros méritos no nos lleven al cielo. Claro, claro. ¿No? Salvación por obras. Salvación por obras o por los méritos. ¿No? Y creo que a veces ese concepto no solo se queda en la salvación, sino que se extrapole a otras realidades. Te tiene que ver en la vida porque sos una persona buena.
O te lo voy a poner de otro punto de vista. Yo vengo todos los domingos a la iglesia, por lo tanto mi vida tiene que ser excelente. Excelente, ahí está, sí. Yo le dedico 6 horas de mi vida a la oración o oro todos los días 1 hora diariamente, entonces no me puede pasar nada en la vida. Entonces estoy asumiendo que mis méritos, mis esfuerzos logran lo que la Biblia dice es la gracia y el don de Dios. Correcto. Entonces, te encontrás hoy con una realidad espiritual que mucha gente hace a los méritos para lograr los objetivos que en su cabeza piensan, cuando realmente Dios es, por ejemplo, es el que nos regala sus talentos, es el que nos da la vida. Y no vivimos por el mérito. El único mérito es que el corazón bombee la sangre, ¿no? Pero lamentablemente se mezclan todos estos conceptos dentro de nuestras cabezas y pensamos que sí. Y entonces te encontrás con personas que en momentos de la vida no le va bien y se le genera el conflicto interno de decir, pero si yo me esforcé, claro, si yo fui a la iglesia, si yo creo en un Dios que sana y no estoy recibiéndolo. Y todavía la gente que dice, no se merecía tal situación. Exacto. Sí, no se lo merecía. Entonces, es como que me gobiernan los méritos, me gobiernan lo que yo puedo lograr. Y es un concepto que a veces nos choca contra ese Dios que lo manipulamos con nuestros méritos y nuestras acciones. Y yo creo que ahí vamos por mal camino. Porque entiendo que mucha gente hoy habla de ese Dios que nos bendice, y yo creo en la bendición de Dios. Y si hoy nos estás escuchando este programa o nos estás viendo, eso ya es una gran bendición, porque hay mucha gente que es sorda y hay mucha gente que es ciega. Y para que vos tengas vistas, ¿qué hiciste? Nada. No. Dios te bendijo con eso. Ahora, el problema es que mucha gente piensa que la iglesia o el concepto de Dios tiene que ver con los méritos. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que no hay ninguna persona que no haya pecado nunca. ¿Por qué hace ese énfasis? Y sobre todo la teología neotestamentaria impulsada por el apóstol Pablo nos habla muchísimo de esto. De miserable de mí por mis acciones, que hay un conflicto interior entre lo que quiero hacer y lo que no hago. Eso es básicamente un sinopsis del libro de Romanos, donde Pablo se plantea por qué yo quiero hacer una cosa y mis méritos entonces me van a gobernar y voy a conseguir el favor de Dios. Y dice, no, miserable de mí, dice, no me acuerdo si el capítulo 7 o capítulo 8, y dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. El autor, el consumador de mi fe, de mis certezas, de mis convicciones. Entonces, yo creo que hay una pelea muy grande en los méritos para conseguir el favor de Dios y la realidad de Dios, que es un Dios que gobierna y que tiene el control de todas las cosas. Incluso voy más allá. Hace unos años atrás, una persona me dijo, mira, me dijeron que para ser pastor tenía que hacer un curso teológico, que no estudiara secularmente, que no hiciera nada, porque si yo hacía un curso y me portaba bien y asistía a la iglesia, yo iba a ser pastor y me iban a entregar a una congregación. Conclusión, lo hizo y le fue un desastre porque no tenía el llamado. Y aquí vamos a tocar el tema de los dones o los regalos de los ministerios, que son, la palabra don es carisma, es un regalo de Dios, que no es por los méritos nuestros, sino porque en la gracia de Dios te dio esa capacidad, por ejemplo, de gente que sabía cantar, pero un buen día se transforma en un adorador, o una persona que es un gran predicador, un evangelista, o un pastor, que no es por los méritos propios, sino porque el regalo de Dios se lo dio. Y la persona dice, yo no puedo creer que hoy estoy haciendo estas cosas. Eso es una cuestión que es un don de Dios. Sí, estuve leyendo un libro que cambia la palabra don por capacidades especiales regaladas por Dios. Regaladas por Dios, muy buena la traducción. Me encantó el concepto, capacidades especiales. Algo que Dios te regala que no está en función del mérito. Claro, que no está en función del mérito. No está en función del mérito. Cuando vos lees las biografías de hombres y mujeres que fueron instrumentos muy usados por Dios,
te vas a dar cuenta que ellos decían, no sé, me vino de repente. No sé por qué. De repente oré por una persona pensé. y Dios obró y se sanó y vino otra y Dios se sanó. O Dios me usó en una profecía y se cumplió y entonces ahora cada vez que hablo la gente me escucha. Pero no es el mérito de la persona. Porque cuando vos te decís, bueno, pero sí, es mi mérito, yo me esforcé, yo estudié, yo oré, doblé mis rodillas y entonces Dios me lo regaló por el mérito, tenemos un grave problema, que es inflar nuestro ego, o decir, yo soy la persona importante, cuando todas nuestras acciones tienen que reflejar una adoración hacia Dios. Porque si hoy orás y la persona es sana, ¿quién es? Lo que hace la acción. ¿Tu oración o el obrar de Dios? Y hay mucha gente que piensa eso. Porque yo oré, esta persona se sanó. Porque yo prediqué, las personas cambiaron. Claro. Lo voy a llevar a cosas más simples. Sí. Porque yo hice, y entonces le estás quitando lo más importante que la Biblia habla y es la adoración a Dios. Porque en estos tiempos la adoración a Dios, mucha gente piensa que es simplemente cantar una canción lenta y la adoración a Dios es exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Y lamentablemente nos encontramos con estas cosas de decir, son mis méritos, son mis acciones, yo manipulo a Dios. Creo que no, si vamos por ese camino no hemos entendido la esencia de la Biblia. Ahora, eso no quita que cada uno ponga ese esfuerzo personal. Exacto. Cuando Dios te dio esas capacidades para ponerlo en obra. O sea, Dios te da unas capacidades, pero también tenés que tener frutos de ese resultado. Por ejemplo, si yo pretendo y empiezo a sentir que yo puedo compartir la palabra en la iglesia, yo me tengo que preparar, yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que ir a clases donde me enseñen oratoria, cómo manejar la Biblia, homilética, todo eso, lo tengo que hacer. Ahí hay una responsabilidad. Pero el mérito que te lo puso viene de Dios, es el regalo que Dios te dio, pero nosotros tenemos que poner la otra parte. Claro, creo que uno hace su parte, pero el resultado final es de Dios. De Dios, es para exacto, Dios. Exacto. La Biblia dice que para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, tenemos que entender esto. Porque en estos tiempos donde yo sigo creyendo que va a venir un avivamiento, que Dios va a alcanzar muchas personas y vamos a experimentar grandes cosas, pero si yo no entiendo que todo es para Dios, que la gloria es para Dios y empiezo a decir, porque yo lo hago, porque yo hice, porque yo pagué el precio, nos encontramos con esta realidad de que no exaltamos a Dios. ¿Y sabés cuándo entiendo esto más sobre todo? Cuando te encontrás con personas que la vida no les ha sonreído como ellos quieren. ¿No? Entonces decís, pero ¿y todo lo que yo hice por Dios? Y tomamos algunos pasajes bíblicos, porque además siempre los seres humanos tratamos de contextualizarlo, pero ahora no me acuerdo. Llegar a una justificación con una palabra. Una palabra o un hecho que Dios hizo con determinada persona. Sí. Porque hay una oración en la Biblia que es muy linda, ahora no, creo que es el rey Ezequías, si no me confundo, pero que le viene el profeta Isaías y le dice, te vas a morir dentro de poco, arreglar las cosas. Sí. Y este hombre, cuando mira hacia atrás, porque se pone contra la pared y le dice, Dios, recordá lo que yo hice por ti. Sí. ¿Está? Recordá lo que yo hice por ti, es parte de esa oración que él hace. Como diciendo, gano tu favor porque eso, ¿y qué le hace Dios? Le extiende la vida. Entonces decimos, bueno, pero si entonces por lo que él hizo, Dios le extendió, Dios lo benefició, dice, es mi mérito, es lo que yo hago para recibir el beneficio de Dios. Entonces, los conflictos ocurren cuando las cosas son adversas. Cuando vos decís, hice mucho por Dios, pero terminé con un problema de salud muy grande. Entonces, ¿y para qué me sirvió? O fui a todas las semanas a la iglesia y acá, mirá, estoy postrado en una silla de ruedas. Porque hay realidades de esas. Porque yo creo en un Dios que sana, pero también no puedo dejar de reconocer que hay personas que van a estar toda su vida en una silla de ruedas. Claro. Y no depende de mí, no depende y creo que Dios lo puede hacer, sí lo creo. ¿Y por qué no lo hace? No lo sé.
No lo sé. Pero tampoco te vas a ganar el favor de Dios simplemente por decir, voy todos los días a la iglesia. Porque me he encontrado, como te encontrás en un pasaje bíblico de Juan y Pedro, que deciden ir a orar al templo y de repente ven una persona mendigando y Dios en ese momento los inspira para hacer una sanidad. Y vos decís... Ellos, el propósito iba a ir al templo a adorar, nada más. No estaba en el plan de levantar un paralítico. Fue una circunstancia que aparece ahí. La perspectiva del paralítico. ¿Qué estaba? Mendigando. Claro, este me va a dar dinero, se detuvo, qué bueno. A ese lo conozco, es Pedro, me va a dar un buen dinero. ¿Y por qué recibió él y no recibió otro? Porque a Dios se le dio la gana. Exacto. Porque además Jesús plantea y dice, la viuda de Naín no era solo ella, había muchas, pero la gracia llegó sobre esa persona. Es más, mi opinión es que estaba más interesado en hacer milagro por Pedro que por el paralítico mismo, porque le había entregado las llaves, entonces él, bueno, utilizalas. Era eso. ¿Entendés? Entonces, hoy creo que lamentablemente, y es un concepto que corre muchísimo, yo hice tantas cosas por la congregación y mirá cómo me pagaron. No estoy diciendo que te traté mal. Sí, no, hay cosas que son justificadas, pero no. Pero que vos vengas todos los días a la congregación no te va a transformar en un referente, no te va a transformar en un liderazgo, no te va a transformar en alguien que tiene que gobernar, por decirlo de alguna manera, un área dentro de la iglesia. Son las capacidades que Dios te ha regalado para que vos los hagas. ¿Te hace un buen creyente o un mal cristiano que vos tengas determinadas responsabilidades? No. Porque el objetivo de Dios, sobre todo, nos olvidamos, es llevarnos a una eternidad con Él. Utiliza hombres y mujeres en este tiempo para que prediquen su palabra, para que Dios se manifieste, haga milagros, haga prodigios, si tiene ganas de hacerlo. Pero el gran objetivo, y creo que a veces se pierde esa referencia, porque lo asumimos solo a lo que nos toca vivir hoy, y por eso hablo de los méritos, y nos olvidamos que el mayor objetivo de Dios al enviar Jesús fue que el ser humano sea salvo de una eternidad. Que de mientras sí recibimos sanidades, sí, yo doy testimonio en mi vida que he recibido sanidades. Que Dios te abre economías y te abre cosas sobrenaturales, sí, lo creo. Pero vuelvo a decir, no son tus méritos, no es lo que vos te esforzaste. Claro, como decías hace recién, sin esfuerzo tampoco a veces se consiguen cosas. Pero lo más importante es algo que vos y la gente cristiana cree muchísimo, ¿no? En el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. La teocracia, ¿no? El gobierno de Dios sobre mi vida. Cuando yo entiendo que no vivo una meritocracia, sino vivo una teocracia, la historia es diferente. Por eso la historia se escribe con aquellas personas que se agarran de la mano de Dios y le dicen, Señor, úsame. Señor, en tu misericordia, miren, si tengo alguna capacidad es porque tú me la has dado. Y si en algo he aprendido y he crecido, te lo debo a ti, porque justamente una de las obras que viene a hacer Dios en nuestras vidas es ayudarnos con algo que Jesús le dijo a los discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero con ustedes estará el Espíritu Santo, que es el que lo va a ayudar cada día. Y cuando Él se va, que le da alguna bendición, bueno, en el día de Pentecostés, los 120 que estaban ahí reciben el bautismo del Espíritu Santo y ahí se da el primer mensaje extraordinario con Pedro, que se convierte en 3.000 personas. No estaba en los planes de ninguno. Es más, yo creo que muchos estarían 10 días y no pasa nada. Llevamos 10 días y no pasa nada, pero pasó y grande. Y el mensaje de Pedro, si vos lo analizás, no es un mensaje de profundidad teológico. No. Dijo, esto es el cumplimiento, entiéndanlo, simple y sencillo. Es el regalo de Dios para nosotros. Es el regalo. El cumplimiento de lo que habían dicho el profeta Joel. Exacto. O sea, arranca con eso. Esto lo dijo él. Ahora esto se está cumpliendo hoy día. Exacto. El primer sorprendido de Pedro. Entonces te encontrás que se dieron cuenta que ellos lo habían recibido, ¿por qué? Por la gracia. Y yo quiero volver a eso. Lo que recibimos son los regalos de Dios. Toda nuestra vida es un regalo de Dios. Ahora, lo que tuvo Pedro no fue un mérito, sino una responsabilidad. Aceptó el desafío.
Y cuando nadie, ¿qué es lo que está pasando? Entonces están borrachos, dicen, no, yo tengo la solución. ¿Por qué? Porque justamente fue la persona indicada, y eso no es un mérito, pero es una responsabilidad, que eso sí se aplaude Pedro. Exacto. Lo que toma él en definitiva es su liderazgo. Claro, un liderazgo, exacto. Un liderazgo bien entendido que no está basado en los títulos, no está basado en un certificado, sino está basado en la influencia que puede tener sobre las personas. Y en un llamamiento de parte de Dios, porque ya Jesús le había dicho, te voy a entregar estas llaves. Las llaves del reino. Aunque él nunca lo comprendió en su Sí, momento. no, pero era avanzado. Pedro era así, a mí me encanta Pedro. Entonces, creo que en estos tiempos tenemos que hablar de estas cosas porque lamentablemente hay ese concepto del mérito, de lo que yo logré y lo que puedo alcanzar, porque nos encontramos con situaciones después que las personas no logran, porque mientras vos lográs todo bajo el mérito está todo bien. Pero cuando las cosas se dan vuelta y no fluyen como vos querés, le pasa a Job. Un hombre íntegro, un hombre que oraba, pero de la noche a la mañana, en poco tiempo, perdió todo. Perdió familia, perdió economía y perdió la salud. 3 áreas súper importantes, ¿no? Y sin embargo, este hombre y su esposa que le dice, lo único que te queda es maldecir a Dios y morirte. Ya está, no queda más nada. En una primera instancia, ¿no? Después está el diálogo con sus amigos, que es otra historia aparte. Pero este hombre dice, voy a recibir solo lo bueno de Dios. Si hoy me tocó este momento difícil, igual voy a adorar a Dios. Aceptarlo igual. Voy a aceptarlo a Dios. Porque aunque me toque lo peor, ¿qué puede ser lo peor que Job se planteaba en ese momento de enfermedad y tanto? Que le tocara partir. Voy a seguir viendo a mi Creador. Por eso la palabra dice, todo redunda para bien a los que creen, a los que le siguen a Él, todo, aún lo malo, redunda para bien. Y con esto quiero hacer un pequeño comentario, ya que estás tocando esto, porque generalmente, y lo he visto en muchos lugares, se hacen homenajes a las personas. Yo creo que sí, honra al que lo honra, pero ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos con protocolos armados, con homenajes extensos sobre personas porque han cumplido una buena función en la tierra, pero el aplauso que se le da a la gente le están quitando a veces la gloria a Dios. Exacto. Ese es uno de los problemas, por eso yo soy anti-homenajes. No quiero homenajes, le detesto el tema de los homenajes, porque lo que yo quiero es que el Señor, cuando vaya allá arriba, me premie en el cielo, no acá en la tierra. Acá lo que estamos cumpliendo, simplemente lo que Dios nos mandó. Un reconocimiento. Un reconocimiento está bien. Sí, pero por eso vuelvo a decir, creo que cuando vos mirás, en estos tiempos se hace mucho énfasis en los méritos. En los méritos, lo que yo puedo lograr, lo que yo voy a hacer. Y eso de alguna manera le quita la gloria a Dios. Exacto. Le quita el protagonismo que Dios tiene en nuestras vidas. Y vuelvo a decir, vos podés decir, bueno, pero yo me esforcé y mirá lo que tengo un auto 0 kilómetros, tengo una mejor casa, tengo todo lo que en tecnología quiero. Pero en definitiva no te diste cuenta que es Dios que te ha ayudado. Las posibilidades para tenerlo. Porque el día que Dios dice, hasta acá llegó tu vida, vos podés tener el mejor hospital, podés tener un médico privado, tenés las mejores cosas, pero si Dios dijo, hasta acá llegó, se te acabaron tus días en la tierra y se te acabó. Entonces, todo en el fondo es todo lo que Dios nos permite y todo es creación de Él, o sea que a Él le pertenece. Todo lo que vemos en la tierra le pertenece a Dios. Esto nos lleva a la conclusión de que nosotros tenemos que ser muy agradecidos en lo poco y en lo mucho. Y te vamos a recomendar algo, porque hoy es jueves, y eso es una oportunidad muy linda de ir, porque las reuniones nuestras son de agradecimiento, delante de la presencia de Dios. Y hoy tenemos reunión día jueves. ¿Dónde tenemos reunión? Bueno, Lorenzo Carnelli 1070 yo voy a estar, es la reunión de inmigrantes, que de esta vuelta yo voy a dedicarme a cantar y a alabar a Dios. Bueno. Sí, otro va a traer la palabra. Rodrigo allá en el cerro, Lorenzo Carnelli 1070 entre Durazno y La de Flores. Hoy jueves tenemos en el Camino La Paloma 2010 a partir de las 19:30 horas y en el mismo horario en Garibaldi, iba a decir, en Vilar de Bons 1900, Garibaldi la que tomo para diciembre hasta ahí. Vilar de Bons 1900 a partir de las 7:30 de la tarde. Y bueno, ya desde ya les anunciamos que mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7:30. Cambiamos todos los horarios. 7:30 de la tarde en punto empiezan a partir de este mes de septiembre. 7:30 la reunión de la intercesión los martes, los jueves, los viernes. Y el domingo de mañana a las 10 de la mañana tenemos la escuela bíblica y a las 10:45 comenzamos nuestra reunión.
Sí, nosotros en Camino a la Paloma 2010 este domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión central, a las 18 horas en Vilar de Bo, sigo con eso, Vilar de Bo 1900 está nuestra reunión que va a estar, ni Rode ni yo vamos a estar este fin de semana en nuestras reuniones. ¿No? No. ¿Se van de paseo? No, ni tampoco. Nos vamos a compartir a Lomas de Solimar. Ay, Marcelo Soria. Con Marcelo Soria, exactamente. Nos vamos a la ¿Te acuerdas de la dirección de Marcelo Soria? No me acuerdo, pero es atrás, por la gente lo ubique enseguida, atrás de la vidriería azul. ¿Y a qué horas es? A las 10:30 de la mañana. Ay, lo que pasa es que después nos vamos con Marcelo, nos vamos a quedar charlando, entonces... Charlando y comiendo, sí, yo ya lo veo. Sí, obviamente. Entonces, quiero también invitarlos ahí. Iglesia Dulce Refugio, lo podés encontrar, así se llama la iglesia, Defensora de la Fe Cristiana Dulce Refugio, ahí en Lomas de Solimar, bien frente al cartel de Lomas de Solimar. Y bueno, si este programa te está interesando y querés volverlo a escuchar, acordate que queda en Facebook, queda en YouTube, queda en Spotify y podés comunicarte con nosotros, no solamente escribiéndonos en esas aplicaciones, sino también por un teléfono. 0979-74868 si estás en el Uruguay, y si estás en el extranjero, más 598-9797-4868. Bueno, en síntesis, a todos los que están escuchando este mensaje, les pedimos que Dios les envíe un baño de humildad. Y de bendiciones. Y de bendición también, pero la humildad que te va bien, dale gracias a Dios, sea agradecido por todo. Dice, con acción de gracias nos tenemos que presentar delante de Él. Y si tenemos algunas peticiones, que también la pongamos en las manos de Él, pero también la acompañemos, como dicen las cartas del apóstol Pablo, con acción de gracias. O sea, haces una oración por tu enfermedad, por tu familia, por tu salud, pero dale gracias porque esa es la fe, que nosotros damos por agradecido lo que Dios va a hacer. Exacto. Queremos, antes de irnos, hacer una oración para que Dios te acompañe, para que Dios te bendiga, para que sea la situación que estés enfrentando, Dios te dé la fuerza. Exacto. Vuelvo a decir, no va a ser tus méritos. Sí, porque no. Cuando vos tocás fondo, y decís, muchas veces Dios nos deja tocar lo más fondo, ¿para qué? Para que entiendamos que no somos nosotros, que es Él el que nos levanta, que Él es el que nos ayuda. Y hoy tal vez estés tocando fondo porque estás en una situación familiar difícil, un problema económico, una situación con tu salud, y vos decís, no voy a poder salir de esto. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que sí quiere bendecirte, pero no con el reconocimiento, ay, yo lo hice, sino para darle la gloria a Él. Bueno, orá por esa gente que yo sé que hay cantidad de problemas, no solamente de gente que no es creyente, sino de creyentes también que están pasando pruebas. Oramos entonces, amado Dios, mirá las situaciones que personas que están pasando cosas difíciles y piensan comprar tu milagro con sus méritos. Señor. Y creen, Señor, que van a recibir por lo que han hecho. Y no nos damos cuenta que es tu gracia, es tu amor, es tu bondad, es tu misericordia que está sobre nuestras vidas. Señor, apelamos a eso. Tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tu misericordia sobre nuestras vidas. Así que sé misericordioso, Dios, y envía una sanidad, una restauración familiar, que aquel que tenga problemas económicos pueda conseguir trabajos y pueda salir adelante y pagar sus cuentas, sus deudas, Señor, porque creemos en el Dios que nos acompaña, en el cual cuando veamos todas estas cosas diremos, no fueron mis fuerzas, sino fue el Dios Todopoderoso el que me ha permitido salir de todas estas situaciones. Dios, ayúdanos, porque has enviado a tu Hijo para que aunque, Señor, nos hayamos equivocado, aunque nos hayamos alejado de ti, tu gracia todavía está presente para salvarnos, restaurarnos y ver tu gloria en todas las cosas. Ayúdanos, Dios mío, para que en este tiempo tu misericordia sea grande sobre nosotros y veamos tu gloria. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén. Y bueno, queremos agradecer también a Valeria que nos hace posible estar en esta apuesta de Charlando en Familia. Y bueno, simplemente como se nos fue la hora, decirles que el martes... Pará, me olvidé. El martes, ¿qué vamos a hacer? El martes interaccionamos con las personas, así que mandanos. El martes a las 12 vamos a estar interaccionando contigo, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook y en YouTube, básicamente es donde interaccionamos porque
no podemos en Spotify, después va Sí. lo que hemos hecho, pero no te lo pierdas el martes que viene interaccionando contigo, así que de 12 horas Uruguay, 12 horas de Uruguay, buscá las referencias de otros países, por eso te tuve que cortar, Sí, sí, pero sí, no te perfecto. lo pierdas, Charlando en Familia, interaccionamos este martes a partir de las 12 horas Uruguay. Así que el martes a estas mismas horas... Charlando en Familia.